Gracias por la información. Las finanzas en vivo. Edgar Lara, muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días, Alba. Los saludo con muchísimo gusto en esta mañana y a todo el auditorio de 1060. Rápidamente con un comentario financiero. Siempre resulta ver de manera muy interesante cómo los pronósticos económicos del gobierno se vienen abajo. Sobre todo porque, aunque varios analistas les hacen ver los errores que cometen, estos siguen defendiendo sus datos y objetivos a toda costa. Eso nos hace recordar varios sexenios atrás. Es decir, la historia enseña mucho. En el gobierno de Ernesto Zedillo se hablaba de un crecimiento del 4% y una inflación del 4%. Y al final del 95 la caída económica fue de más del 6% y un incremento de precios hasta del 50%. Otro pronóstico fallido fue el de Vicente Fox, donde la promesa de campaña de crecimiento era del 7% y solo se creció al 4%. Y en el 2000 el crecimiento económico fue totalmente nulo. En el primer semestre del año, de Enrique Peña Nieto, nuevamente vemos datos y pronósticos donde desde el inicio del año, cuando se hablaba que tendríamos una inflación del 4% y creceríamos al 4%, bueno, pues en estos momentos el pronóstico más acertado en la economía es que únicamente vamos a crecer tan solo en un 2.7% y hay quienes dicen que únicamente en el 2.5%. Por una inflación del 4.7%, es decir, los pronósticos totalmente abajo. Estos datos de crecimiento económico lo confirman en base al reporte del segundo trimestre del año, donde muestra un estancamiento en la economía según el reporte del INEGI. Si me preguntan ustedes, Ricardo, Alba, ¿por qué razón los pronósticos se comportan de esta manera? Bueno, pues rápidamente comentarles que en primer lugar, cuando el gobierno da una cifra al inicio del año, sabemos perfectamente que no es probable que se cumplan por tres razones fundamentales. Primero, debemos saber cuál es el pronóstico y en dónde se sustenta. Sabemos con precisión si es real que ese dato pudiera ser posible. Segundo, en una economía abierta como la nuestra, debemos de considerar que existen muchos movimientos externos y que afectan a nuestra economía. Y así también sabremos si es posible alcanzar ese pronóstico, la forma como se comporta México al momento de enfrentar los problemas financieros a nivel internacional. Pero quizá el más interesante y contundente, y que en muchas ocasiones no se considera, o cuando menos lo perdemos de vista, y que representa casi el 70% del éxito o fracaso de cumplir un pronóstico, es el hecho que independientemente de la vasta experiencia que tenga un gabinete presidencial, se debe tomar en cuenta la curva de experiencia de ese gabinete presidencial. Estamos hablando de manejar un país y no es fácil. Y se debe a toda costa pagar la novatada por, obviamente, tomar decisiones que afectan en las decisiones económicas. Solo esperemos que la novatada dure solo un año y que este año lo pasemos pronto porque el país necesita crecer a toda costa y generar bienestar a las familias y generar empleo que tanto hace falta, sobre todo aquí en nuestra entidad, donde aún tenemos un déficit importante de empleo.